41 dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por este día. Y juntos, Señor, hoy alabándote, Señor, confiando en ti, Dios, bendiciendo tu nombre, Padre Santo, y buscando tu rostro y buscando, Señor, tu voz a nosotros, Dios. Hoy estamos aquí, Señor, juntos, congregados, Padre, delante de tu presencia celestial, grandiosa, Señor. Y Señor, traemos nuestro corazón y traemos, Dios, nuestros oídos abiertos, Padre Santo, para tu voz, para que retumbe, Señor, para que haga retumbar esa voz en nuestro corazón, Señor. Esa voz que necesitamos cada día, Señor. Esa voz, Dios, que nos dirige, que nos ama, que nos abraza, nos protege, pero también nos confronta. Esa voz, Señor, la cual, Dios, anhelamos escuchar algún día cuando hables a nosotros, Dios, y nos digas: Señor, bienvenidos, los estaba esperando. Y algún día, Señor, buscamos escuchar esa voz. Una voz, Señor, que nos dará la bienvenida al cielo, Señor. Una voz, Dios, que nos dará la bienvenida, Padre Santo, a ese lugar celestial, al cual, Señor, por tu palabra, sabemos que pertenecemos. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya terminamos hoy capítulo 16. Vamos a terminar pues capítulo 16. Y bueno, en capítulo 16, solamente no vamos a decirlo todo otra vez, pero solamente recordar que Coré y otros hombres estuvieron ideando una rebelión en contra de Aarón y de Moisés. Y entonces vemos la consecuencia de esa rebelión, la consecuencia de ese pecado. Y entonces vemos cómo Coré se lo tragó la tierra prácticamente, y cómo esos 250 hombres también, híjole, fueron muertos por causa de la ira y por causa del juicio de Dios, y todos quemados, ¿no? Y entonces vimos la semana pasada que todos esos incensarios que traían, hicieron unas planchas, hicieron unas placas de bronce, significando que la gente iba a poder ver la condena por causa del pecado, pero también una esperanza en Cristo Jesús. Y esto se iba a traducir más adelante. Pero bueno, eso es lo que hemos estado viendo, hemos estado platicando en todos estos domingos acerca del capítulo 16 y también acerca de Coré. Coré y todos esos hombres que se rebelaron no en contra de una autoridad como Moisés o Aarón, sino directamente en contra de Dios. Y Moisés y Aarón aguantaron y aguantaron y aguantaron, pero Dios traería juicio sobre ellos. Y entonces la paga del pecado fue muerte para ellos. Y nos damos cuenta que esa paga del pecado no podemos huir de ella para donde quiera que vayamos. Y dice uno de los salmos: ¿a dónde puedo ir, Señor, de tu presencia? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy a los confines de la tierra, allí estás tú, Señor. Si me voy a donde quiera, Dios, tú estás allí, Padre Santo. ¿Y a dónde puedo ir? ¿Dónde puedo esconderme? Entonces, hemos entendido también que el pecado alcanza siempre la vida de las personas. No podemos jugar a que el pecado nunca nos va a descalabrar, o nunca nos va a matar, o nunca va a cobrar la factura. No podemos pensar eso.
Y vemos a Coré y vemos el final de Coré y de Datán y de Abiram y todos los demás. Y vemos su final, su triste final. Pero también vemos, y les preguntaba la semana pasada, ¿qué habrán sentido el pueblo de Israel? ¿Cómo habrán visto esto? ¿No? ¿Qué pensaría el pueblo de Israel al ver que 250 hombres son consumidos por el fuego que sale de la presencia de Dios? Y están todos ahí quemados. ¿Y qué hubiera pensado el pueblo cuando la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abiram y a Coré y todas las cosas que tenían? ¿Qué hubiera pensado el pueblo? Bueno, al final de todo, Coré sufrió un castigo desastroso y aún más todos los que lo acompañaban también lo sufrieron, ¿no? ¿A quién le gustaría morir quemado? Pues yo creo que a nadie. Y entonces todo esto nos recuerda que el fin del pecado no tiene nada que ver con un escenario agradable. Y el mundo y las personas y la gente y la sociedad y para donde quiera que vayamos, el pecado muchas veces nos lo pintan como algo agradable, muchas veces nos lo pintan como algo que es bueno, o que no te va a pasar nada, o que solamente es algo que necesitas para poder realizarte, para poder sentirte mejor. Y bueno, mientras no le hagas daño a nadie, ese es uno de los lemas. Mientras no le hagas daño a nadie, entonces tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Pero no es así. La Biblia nos habla todo lo contrario. Dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado, porque ese pecado te lleva a la muerte, te lleva a la perdición. Y después de todo, este episodio que acabamos de leer del capítulo 16, estos episodios de la telenovela de el pueblo de Israel en el desierto, este episodio de desafío a Dios, lo podríamos titular así, ¿no? El capítulo 16, cuando el hombre desafía a Dios, ¿qué le pasa? Podríamos titularlo así, el desafío a Dios. Y bueno, nos queda una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que recuerdo? ¿Qué es lo que pensaba el pueblo de Israel al ver todo esto? ¿Cuál sería su reacción de todo el pueblo al ver de cerca el juicio de Dios? O sea, estaban viendo que la tierra se estaba abriendo y gente gritando y otros quemándose vivos. ¿Y qué hubiera pensado el resto del pueblo? O sea, ¿cuál era su percepción de lo que estaba pasando? Así como, no pasa nada, hombre. Ay, sí, uno más, uno menos, ¿qué tanto es? ¿Qué pensaba el pueblo de Israel? Tal vez muchos podrían estar avergonzados. Híjole, Señor, es que nosotros, lo que pasa es que la regamos, Señor. Muchos podrían estar avergonzados, Señor. Otros tristes. Ay, es que allí van mis amigos, o allí van mis primos, o allí va parte de mi familia. Otros estarían tristes, ¿no? O algunos tal vez estarían arrepentidos. Señor, perdónanos. Señor, mira que no quisimos hacerte enojar. Mira, Señor, que no quisimos que todo esto llegara aquí. Mira, Señor, era una broma, Dios. Señor, mira, nada más estamos jugando, Señor, porque es que está bien aburrido aquí el desierto. Mira, tal vez otros estarían arrepentidos, o tal vez otros estarían sorprendidos, así como que, ¿qué les pasó? ¿Se abrió la tierra? O tal vez no. Tristes, arrepentidos, avergonzados, sorprendidos, o tal vez no. Y ese tal vez no es del cual queremos hablar el día de hoy, o el cual te quiero hablar el día de hoy. Ese tal vez no. Ese tal vez no en el cual muchas veces nosotros caemos también. El caso es que la situación del pueblo era apremiante, sumamente apremiante. O sea, tenían la presencia de Dios enfrente de ellos. Estábamos en este episodio de cuando el hombre desafía a Dios y están viendo a ellos cómo la tierra se está abriendo y se traga a todos, a Corea, a Datán, a Abiram, se los traga a todos así, vivitos, y descienden vivos al Seol. El caso del pueblo era apremiante. Las circunstancias les estaban orillando a arrepentirse. O sea, cualquiera en su sano juicio pudo haber pensado, pues mejor me hinco, ¿no? Dice un dicho por ahí que si ves las barbas de tu vecino cortar, tú pon las tuyas a remojar. No tengo vecino y el que tengo no tiene barba, entonces pues ¿para qué las pongo a remojar las mías? Pero es un dicho el cual nos dice que si tú ves que hay
está pasando algo en la vida de esta persona o de otra persona, tú tienes que ponerte bien buzo y al tiro, porque tal vez a ti también te pueda tocar. Entonces, imagínate, o sea, esta situación estaba orillando al pueblo a arrepentirse, a volcarse a Dios y pedir misericordia de Dios. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos, Dios, perdónanos porque no entendemos lo que estamos haciendo, Señor, perdónanos. Solamente estábamos, Dios, tratando, Señor, con nuestra carne. Perdónanos, Señor, y arrepentirse y tal vez inclinarse hasta el piso y decir, Señor, aquí estamos y somos polvo, Señor, y todo el pueblo de Israel aquí estamos. Tal vez eso es lo que deberían de haber hecho. Tal vez eso es lo que la gente el día de hoy tendría que estar haciendo. Llevamos ya, desde que yo me acuerdo, llevamos ya que en el 2000 se va a acabar el mundo. Llevamos ya que el ébola nos va a acabar a todos. Llevamos ya que el coronavirus, bueno, ese es más para acá, que la H1N1, ¿alguien se acuerda de eso? Que nos va a acabar a todos, que cierren todo. Y llevamos ya que el dengue nos va también a matar a todos, y que el chikungunya y todo, y estamos así. Y estamos que ya nuestra moneda se está devaluando, y estamos con que la delincuencia, y estamos con que ya mataron a quién sabe quién, y que ya están aquí, y que a mí me robaron, y que a mí se metieron, y que a mí me golpearon, y estamos con que el coronavirus, una epidemia sin comparación en la historia, sin precedente alguno, y ahora estamos escuchando en las noticias que Ucrania, y que Rusia, y que Estados Unidos, y que los demás países, y que pa. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y el pueblo de Israel qué? O sea, es una metáfora acerca de toda la gente en el mundo. ¿Y la gente qué? O sea, ¿la gente qué está haciendo? ¿La gente a dónde va? En vez de que el pueblo de Israel decidiera arrepentirse, decidiera volcarse a Dios y pedir perdón y misericordia, ¿a dónde fue el corazón del pueblo de Israel? En vez de que la gente el día de hoy, viendo tantas cosas, en vez de que la gente el día de hoy vea tanta violencia y tanta injusticia y tantas cosas malas que están pasando, en vez de que el pueblo, en vez de que la gente se vuelque a Dios y se arrepienta de sus malos caminos, ¿a dónde va el corazón de la gente? Hablo de toda la gente. Espero que el tuyo no. Pero hablo de toda la gente en general. ¿A dónde va el corazón de la gente? Y nos damos cuenta que el corazón del hombre es perverso y busca de continuo el mal. Y ahora el pueblo de Israel se daría cuenta de la gran seriedad de la situación. Estaban enfrente de la presencia de Dios. Había pasado algo, la gente había confrontado a Dios, había desafiado a Dios, y se dan cuenta de la seriedad de la situación. Y los únicos que tienen ojos para ver la seriedad de la situación es Moisés y Aarón. Son los únicos. Y tal vez Josué por ahí estaba, pero ahorita no lo menciona. Josué nomás estaba viendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero Moisés y Aarón eran los únicos que reaccionaron y dijeron, algo está pasando, tenemos que pedir perdón, tenemos que cambiar nuestro corazón. Moisés, Aarón, tenemos que buscar las cosas diferentes, como Dios quiere y no como nosotros. Se daban cuenta de esa gran seriedad de la situación, y el pueblo de Israel se daría cuenta en carne propia lo que estaba pasando. Y entonces vio que todo el pueblo de Israel, o más bien el pueblo de Israel vio que todos aquellos los cuales se habían rebelado en contra de Dios estaban muertos ya, así, en un instante. No tuvieron que esperarse como la lepra 20 años, 30 años para morir en cachitos y caerse en pedacitos, sino que ahora fue fulminante. El fuego de Dios cayó, la tierra se abrió. Jeremías 17:9, búscalo por favor. Jeremías 17:9, vamos a leerlo eso todos juntos, ¿de acuerdo? Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Lo encontraste? Jeremías 17:9, vamos a leerlo todos juntos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es el corazón? Perverso y engañoso. Ahora ve a buscar Génesis capítulo 6.
Génesis capítulo 6, versículo 5. Antes de que Dios mandara el diluvio, antes de que saliera en la escena Noé, vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5, algo muy especial. Y tal vez eso es algo que pasó, podríamos decir, es algo que pasó hace mucho tiempo. Es algo que tal vez fue en el pasado, ¿no? Pero piénsalo por un momento, si este versículo se aplica al día de hoy. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué dice? El mal. Otra palabra para designio es camino. Otra palabra para designio es decisiones. Y entonces Dios vio que los designios, que los caminos, que las decisiones del hombre en base a su corazón son de continuo el bien. Son de continuo el buscar de Dios. Son de continuo el ir a acercarse a Dios, e hincarse delante de Dios y arrodillarse delante de Dios. Es lo que dice la palabra. ¿No dice así? No, no dice. Dice de continuo el mal. Ahora piensa que eso fue antes del diluvio. Y tráete ese versículo al día de hoy, año 2022. Cuando pensamos que los coches iban a volar. Y ahora vemos el corazón de los hombres. Y pregunta, ¿ese versículo se aplica al día de hoy a la sociedad, a la gente, al ser humano? ¿Se aplica o solamente yo me lo estoy imaginando? ¿O solamente yo veo que el corazón de la gente es malo? Este versículo se aplica así, como anillo al dedo a las personas. Y en vez de que la gente vaya y se incline delante de Dios, y en vez de que la gente vaya y busque a Dios, en vez de que el pueblo de Israel vaya y diga: Señor, perdónanos, Señor, no quisimos hacerlo, Padre, somos unos tontos, insensatos, Señor, pecamos en contra de ti, Dios, lo reconocemos. En vez de decir eso, ahorita nos vamos a ver qué fue lo que dijeron. Y entonces busca ahora Apocalipsis. Ahora vete hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y te voy a contar, te voy a leer uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Si tienes con qué subrayar o un colorcito allí, ese versículo subráyalo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Subráyalo y ponle allí en un ladito. Este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Si quieres, ¿no? Si no quieres, pues no. Apocalipsis 9, 20. ¿Lo encontraste? Sí. Dice: después de las plagas, después de los caballos, de los jinetes del Apocalipsis y de tanta muerte que se va a registrar en el libro de Apocalipsis, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿a quién dice ahí? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón del ser humano es tan perverso, es tan malo y busca de continuo el mal, que no importa lo que al ser humano le pongan enfrente. O sea, el ser humano va a tener a la misma presencia de Satanás enfrente de él, y el corazón va a estar pecando y va a seguir de continuo de mal. Ahora, también fíjate algo. No sé si esto pudiera pasar, pero la presencia de Dios estaba allí en el campamento del pueblo de Israel. Y la misma presencia de Dios enfrente del pueblo de Israel, la Shekinah, lo que llenaba todo el tabernáculo, estaba allí enfrente de ellos. Y ellos diciendo, quejándose en contra de Dios, y ni así se arrepintieron. ¿Qué es lo que quiere la gente que pase? ¿Qué es lo que quiere la gente para arrepentirse? ¿Qué es lo que quiere la gente para cambiar su vida? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que la gente, el mundo quiere que pase? Que estemos en una tercera, cuarta guerra mundial, que todos estemos enfermos, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente busca?
Y aunque la gente encuentra lo que busca, ni aún así, dice, y todos los que sobrevivieron a todas estas plagas y a todas estas cosas, a mortandad, ni aún así se arrepintieron de sus malos caminos y no dejaron de adorar a los ídolos y a los demonios. ¡Qué feo! Pero piénsalo en nosotros y piénsalo en ti. ¿Qué es lo que es necesario que pase en tu vida o en mi vida para que cambiemos? Para que te arrepientas, para que nos arrepintamos, para que cambiemos esa forma de pensar, para que vayamos a los pies de Dios. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida? Números 16, versículo 41. Entonces, ¿cómo es el corazón del ser humano? Perverso, engañoso. ¿Y qué es lo que busca? De continuo el mal. Eso así es, ¿no? Bueno, Números capítulo 16, versículo 41. Toda la gente había visto el gran incendio, había visto que todos se murieron achicharrados, había visto cómo la tierra se abrió y fíjate lo que dicen. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros, tú Moisés, tú Aarón, habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Así como que, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Qué no te das cuenta de lo que pasó el día de ayer? Porque dice a la mañana siguiente. ¿Qué no te das cuenta de lo que pasó el día de ayer? ¿Qué no te das cuenta de la condena del juicio que Dios trajo a todo el pueblo de Israel por haber murmurado en contra de Dios? Y ahora tú dices: Moisés, Aarón, ustedes tienen la culpa. Ustedes son los que nos tienen aquí. Ustedes son los que han matado a todo el pueblo de Jehová. Ay, sí, tú, Chuchita. Ahora sí resulta, ¿no? A todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Jehová. Ahora sí resulta que eres de Dios. Cuando tú y yo andamos ahí en el merequetengue y andamos revolcándonos en el pecado, ni nos acordamos de quién es Dios, pero nomás te empiezas aquí a embarrarte de mocos así y dices: ay, ya me ha dado el coronavirus, Señor, soy hijo tuyo, Señor, ayúdame. Pero cuando andabas allá en el merequetengue ni siquiera te acordabas. Y entonces ahora sí resulta. Dice: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Jehová, pero murmuramos en contra de Él y lo afrontamos y lo desafiamos. O sea, no me cabe en la cabeza esa respuesta. Por eso te estoy hablando de esto. Cómo es el corazón del hombre, perverso y busca de continuo el mal. Dice: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aun cuando pudiéramos haber esperado el arrepentimiento del pueblo, no fue así. Los simpatizantes de la rebelión de Coré aún estaban cuestionando, estaban acusando a su autoridad. O sea, esos 250 y Coré y Datán y Abiram que estaban allí y que murieron, no fueron los únicos. Todavía estaban todos los que votaron por ellos para que fueran los representantes. Y todos estaban allí cuestionando de Dios y acusando a Dios y diciendo: ¿por qué ustedes, nuestra autoridad, nos han traído aquí? ¿Por qué nos han traído a que muriéramos? ¿Acaso la tienen en contra de nosotros? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué me odias, Moisés? ¿Por qué me odias, Aarón? ¿Por qué haces eso en contra de nosotros? Nosotros que somos el pueblo de Dios. ¿Por qué haces eso en contra de nosotros? Y ¿por qué alguien contestaría de esa manera? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué tendría en la mente? ¿Qué tendría en el corazón esa persona? O esas personas, o esa bola de gente. ¿Qué tendría en su mente y en su corazón? La tierra acababa apenas de cerrar la boca cuando volvieron a cometer los mismos pecados y desdeñaron todas las advertencias que Dios les estaba dando a través de Moisés y de Aarón y de lo que ellos podían ver. Apenas se había cerrado la boca de la tierra cuando ellos todavía estaban diciendo: no, ustedes tienen la culpa, no, que quién sabe qué, no, que no sé cuánto. Mateo capítulo 13. ¿Por qué? ¿Por qué cabe eso en la mente de alguien? O sea, están viendo y no ven. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13, 13. ¿Tienen calor? ¿Alguien tiene calor? ¿No? Ya están llegando los calores y no para ya levantar
las lonas y para que corra un poquito más de aire, si quieren. ¿Sí? Bueno, pues si hace aire y se despeina, no vayan a encima. Mateo capítulo 13, versículo 13 dice: por eso, dice, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué dice ahí? Engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Está hablando de Jesús. Y entonces todavía está la pregunta: ¿qué tendría esa gente en la mente, en el corazón, para echarle la culpa? O sea, había visto lo que vio. Estás viendo y no ves. Estás oyendo y no oyes. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Porque el corazón de este pueblo, la respuesta es, se ha engrosado. Y no es que tenga tanto colesterol en el corazón, sino que más bien cuando habla acerca de estar engrosado, habla acerca de tener una capa externa, habla acerca de no sentir, habla acerca de tener un corazón cauterizado para no escuchar y no ser sensible a la voz de Dios. Cuando Jesús en este pasaje contesta la pregunta de las parábolas, le dicen: ¿por qué nos enseñas en parábolas, Jesús? O sea, ¿por qué hablas de una manera diferente que los fariseos y que los escribas? Toda esa bola de cuates están hablando así como que el Señor ha hablado a mí, me ha dicho. Y tú nada más me dices: mira, que esto y que aquello. Si tú te das cuenta en el contexto de la explicación de lo que está diciendo, se encuentra una parábola muy famosa. A ver, fíjate en tu Biblia. ¿Cuál parábola es la que se encuentra en el contexto de este pasaje que acabamos de leer? ¿La parábola de quién? ¿Ya lo encontraste? Está bien fácil. ¿La parábola de quién? La parábola del sembrador. ¿Qué es lo que dice la parábola del sembrador? Que hubo un sembrador y que aventó la semilla, y que una cayó en el camino, y otra cayó en las piedras, en las rocas, otra cayó en los espinos, y otra cayó en tierra fértil. ¿Te acuerdas de esa parábola? Bueno, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Mira, allí en los primeros versículos está cuando Jesús dice la parábola, y luego lo interrumpen y dice: ¿por qué nos hablas en parábolas? Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y luego termina la parábola del sembrador y la explica. Y es el único pasaje de los demás evangelios en donde lo interrumpen de esta manera así, y explica por qué lo hace de esta manera. ¿Por qué explicaba en parábolas? El reino de Dios es semejante a una moneda. El reino de Dios es semejante y empieza a decir eso, pero le preguntan ¿por qué? Y entonces la respuesta es: porque el corazón de esta gente se ha engrosado. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A todo el pueblo de los judíos, a Israel, a Jerusalén. Les estaba hablando de quién era Jesús, de quién era el Mesías, pero ellos tenían oídos pero no lo oían, y tenían ojos pero no lo veían, porque su corazón estaba engrosado. Entonces, cuando Jesús contesta a la pregunta de las parábolas, nos enseña que el amor de Dios es tan grande que aún en medio de nuestra necedad, Él nos viene a rescatar y mostrar la sencillez del reino de Dios. ¿Cuál es esa sencillez? Cree en el Señor Jesús con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y entonces esa es la sencillez. Él nos viene a rescatar, y a través de parábolas. O sea, Dios da en el Antiguo Testamento toda la ley y los profetas, y entonces la gente pudo haber dicho: no, es que yo no lo entiendo aquí. ¿Alguien ha leído, por ejemplo, el libro de Daniel? ¿Alguien ha leído el libro de Ezequiel, cuando habla acerca de los sueños y de las visiones, y dices: ay, no lo entiendo? Ay, Daniel, las 70 semanas de Daniel, ay, no lo entiendo. Ay, está medio difícil. Mejor me voy a los Salmos, ¿no? Ese sí lo entiendo.
O de repente empiezas a leer Levítico, o números que estamos leyendo y dices, ay, como que no, aquí no le entiendo, mejor me voy a otro más bonito, ¿no? A otro que sí le pueda entender. Y entonces, imagínate, Antiguo Testamento, Dios enviando los 10 mandamientos, Dios enviando la ley, los profetas y todo esto, y la gente no podía tener acceso a una Biblia. Y entonces la única manera de cómo ellos podían escuchar la palabra de Dios era a través de boca de los escribas y de los fariseos. De los sacerdotes. Muy poquita gente podía tener acceso a la palabra de Dios. Pero ahora vemos a Jesús viniendo como un ser humano, al mismo Dios, tomando una naturaleza humana como la tuya y la mía, y explicándole a la gente, mira, el reino de Dios se refiere a esto. El reino de Dios es esto. No como ellos lo dicen, sino es de esta manera. Y empieza a hablar. Y entonces vemos que la gente, ellos, tienen un corazón engrosado. El engrosamiento del corazón, te dije hace ratito, no tiene que ver con colesterol, sino tiene que ver con la religiosidad, con el temor, con la condenación, con el apartamiento de la palabra, con tradiciones humanas, con espiritismo, con incredulidad. Con eso tiene que ver el engrosamiento del corazón. ¿Por qué con religiosidad? Porque los fariseos, los escribas y todos los intérpretes de la ley, todos ellos habían puesto cargas. Y lo dijo Jesús, lo denunció una y otra vez. Ustedes ponen duras cargas sobre el pueblo, pero ni siquiera ustedes las cumplen. Todos ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos, pero por dentro su corazón está bien podrido, lleno de muerte y oliendo a podrido. Y entonces Jesús los denuncia una y otra vez. Esa religiosidad había hecho muchísimo daño a toda la nación, a toda la gente. La gente estaba en un temor constante. ¿Por qué tenía temor la gente? Porque la gente tenía temor no solamente del Imperio Romano, sino también tenían 400 años de Jesús para atrás, 400 años de que Dios no había hablado al pueblo. No había proferido profecía, no había dicho nada en 400 años. Y se le llama el periodo del silencio, los 400 años del silencio, hasta que aparece Jesús. Y empieza a hablar acerca de Dios, y empieza a hablar acerca del reino. Y entonces mucha gente se sentía condenada también en aquel entonces. Había mucha gente, lo que le preguntaban a Jesús cuando había un enfermo, por ejemplo, alguien que tenía lepra, alguien que estaba ciego, alguien que estaba estéril, o por ejemplo la mujer con flujo. Cuando le preguntaban a Jesús por qué esa mujer está así, lo primero que decían es, ¿quién pecó? ¿Qué pecado está pagando esa mujer? ¿Qué pecado está pagando ese hombre? ¿Qué pecado estamos pagando nosotros para estar bajo la esclavitud del Imperio Romano? La gente se sentía condenada, porque gran parte de lo que la gente entendía de Dios era condenación, porque toda esta bola de cuates estaban solamente buscando religiosidad y buscando un nombre y buscando un reflector para que la gente los viera. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, les voy a enseñar a orar. La oración no tiene que ver con salir a las plazas y darte golpes de pecho. La ofrenda no tiene que ver con darle al necesitado y tocar trompeta. La oración el ayuno no tiene que ver con demudar tu rostro. Y les enseña a orar a los discípulos, y de ahí entendemos el Padre Nuestro. Tenían temor, la gente se sentía condenada, se habían apartado de la palabra de Dios. Toda la ley y los profetas los habían olvidado. Más bien la gente, los fariseos, todos esos hombres que estaban en una preeminencia de la palabra y en el pueblo, todos estos bolas de hombres seguían tradiciones humanas. Había espiritismo, la gente creía en el espiritismo, creían en los demonios, creían que los demonios se apoderaban de la gente y creían más en los demonios que en el mismo Jesús que se estaba presentando delante de ellos. Queremos ver a Dios. ¿Qué no lo ves, Felipe? No, pero ya, o sea, ya dejando de bromear, Jesús, ya no, mira, háblanos bien. Queremos ver al Padre. Tanto he estado con vosotros y no te das cuenta de que quién soy yo. La gente creía más en los demonios y en los espíritus malignos
que en el mismo Dios que se estaba presentando delante de ellos. ¿Quién eres tú? Yo soy, decía Jesús. Yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta y por mí pasan las ovejas. Y la gente no, así como que, pues bueno, pues está bien, ¿no? Incredulidad. Y todo esto los llevó así como que es tener una gran esperanza de que Dios cumpliera su promesa. Sí, pero mucha gente ni siquiera sabía quién era. Jesús pasando por un lado de ellos. En muchas ocasiones Jesús viendo a las multitudes. En muchas ocasiones Jesús pasaba por un lado de tanta gente, de soldados, de religiosos, de mujeres, de hombres, y mucha gente ni siquiera se dio cuenta de que el creador del universo estaba pasando a un lado de ellos. Mucha gente cegada por la incredulidad, por un corazón engrosado, ni siquiera se dio cuenta de que el que tenían enfrente de ellos era el creador del universo, de las estrellas, del sol, de la luna, y el que hizo mi vida y la tuya también. Era el creador, era el Dios del cual habla el Antiguo Testamento. Solo unos cuantos bajo su corazón que estaba esperando la palabra de Dios y esperando esa promesa se dieron cuenta, como Simeón, un hombre que estaba allí en el templo, ciego este hombre, y llevaron a Jesús siendo un bebé y dijo: ahora puedo morir en paz porque he conocido la salvación de Dios. Y tantos que se dieron cuenta, la mujer que tenía flujo, es decir, es el hijo de David, es el hijo de Dios. Y si yo voy y aunque sea toque el borde de su manto, seré salva, seré sanada. Ella se dio cuenta. Mateo, el publicano, cuando Jesús dijo, o sea, Jesús no fue así como que le fue a rogarle así a Mateo: Mateo, mira, ven, mira, te voy a contratar, te voy a dar un buen sueldo, te voy a dar tu aguinaldo, te voy a dar una casita de Infonavit, allí chiquitita, ves que no tengo porque son 12 discípulos, entonces mira, les voy a dar, pero todos juntitos y todos bonitos, todo buena onda, mira, te voy a pagar tus aguinaldos, todo bonito, tus vacaciones, Mateo, ven. Jesús no fue a convencer a Mateo: mira, te voy a dar coche para allí, un caballo para que te vayas por todos lados a predicar la palabra. No, solamente un día fue Jesús, iba pasando, estaba Mateo allí y solamente le dijo: ven, sígueme. Y ya, fue todo lo que pasó. Y entonces Mateo dejó todo lo que tenía y se levantó y se fue con Jesús. Pedro, Andrés, Juan, todos ellos vieron, sus ojos fueron abiertos de alguna manera, y entonces vieron que el Hijo de Dios, que Dios mismo estaba enfrente de ellos. Pero ¿por qué la gente no se da cuenta quién tiene enfrente? Cuando abrimos la palabra, cuando abrimos esto enfrente de la gente dice: no, mira, yo no, mejor, mira, cada quien su religión, cada quien que crea, yo no me voy a meter contigo, mira, a mí déjame seguir en mis broncas, déjame seguir en mis borracheras, déjame seguir a mí, o sea, ni te pedí ayuda, ni nada, o sea, bien buena onda, seguimos amigos por siempre y todos y paz, ¿no? Porque la gente no se da cuenta de quién tiene enfrente, pero espero que tú sí te des cuenta. Ahí mismo en Mateo, capítulo 15, versículo 7, dice a los fariseos, le dice: hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se alejaron de la palabra, enseñaban mandamientos de hombres, no enseñaban la palabra. Y el día de hoy, dentro de nuestras iglesias, tenemos que enseñar la palabra. Dentro de nosotros tenemos que buscar en la palabra, enseñar la palabra de Dios, y no mandamientos y no doctrinas de gente de lo que a mí se me ocurre, sino lo que es la palabra real y verdadera. Porque el corazón, o del corazón sale el pecado, y tenemos que alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo nos alejamos de la palabra de Dios, ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué crees que pase? Bueno, dijimos que se engrosa, pero ¿qué crees que pase? ¿Qué crees que ocasiona en nuestro corazón? Allí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 19. Porque del corazón
Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y estaban allí en una pugna, diciendo, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y estaban allí Jesús y los discípulos y la gente y los fariseos discutiendo esto. ¿De dónde sale la maldad del mundo? De mi corazón. ¿Qué es lo que se tiene que rendir delante de Dios? Mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que entregar a Dios? Mi corazón. ¿Qué es lo que me contamina una y otra vez porque va de continuo al mal? Mi corazón. ¿Qué es lo que tiene que morir en mi vida? Mi corazón. ¿Qué es lo que se tiene que dar cuenta de mi necesidad? Mi corazón. Y mi corazón es engañoso y perverso. Pero vemos a todo ese pueblo apartándose de la palabra de Dios y su corazón estaba engrosado. Y entonces, si tú te das cuenta y si recordamos un poquito nada más lo que pasó, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando se les dieron los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, búscalo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde salió ese corazón perverso de estos cuates que dijeron, no, es que somos el pueblo de Dios, ustedes tienen la culpa? ¿De dónde salió ese corazón perverso, engrosado? ¿De dónde salió? Éxodo capítulo 20, versículo 18. Éxodo 20, 18. ¿Lo tienes? Dice, todo el pueblo, un año antes de esto, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron, ¿a dónde? Dice, de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿De dónde sale el corazón engrosado? ¿Qué tan difícil es encontrar la raíz de nuestros males? ¿Qué tan difícil es encontrar que todo lo que tú y yo hemos estado batallando tantas veces es a causa de que tú y yo, consciente o inconscientemente, nos hemos alejado de Dios, aún siendo cristianos? ¿Nos podemos alejar de Dios aún siendo cristianos? Sí. Sí. No estamos exentos. No estás exento. Puedes seguir viniendo a la iglesia, pero puedes estar bien alejado de Dios. Y si Dios pudiera bajar en este momento, ¿qué diría de ti o de mí? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y el pueblo estuvo siempre a lo lejos. Y le dijo a Moisés, Moisés, órale, tú eres el elegido, tú eres el escogido, órale, tú ve. Y todo lo que nos diga Dios a través de ti lo vamos a hacer, hombre. Sí, pero lo van a hacer, lo van a cumplir. Sí, todo lo vamos a cumplir. Pero Dios no se equivoca. Sí, Moisés, pero tú ve. Mira, nosotros no queremos estar delante de Él porque es que nos da miedo. Es que me incomoda. Es que su presencia no me hace sentir bien. Es que su presencia me hace sentir que yo soy un vil pecador. Y yo no quiero sentirme así. O sea, estamos en el año 2022 y mira, las cosas ya son diferentes. Ya no hay que pensar como en el pasado. Las cosas viejas pasaron, ahora las cosas son nuevas. Mira, tenemos que pensar de una manera diferente, inclusiva. Tenemos que pensar de una manera en la cual todos podamos sentirnos bien y predicar una palabra que a todos nos haga sentir bien y todos salgamos de aquí bien gozosos y bien motivados. Moisés, háblanos de esta manera, porque delante de Dios, híjole, ya nos dimos cuenta que es fuego consumido. Su corazón estaba lejos de Dios. Aquí, en Génesis, en Jeremías, en Isaías, en toda la Biblia, en Mateo, lo que acabamos de leer, en Apocalipsis, lo que acabamos de leer en ese versículo, la gente estaba alejada de Dios. La pregunta para ti hoy es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón puede estar en una persona, tu corazón puede estar en dinero, tu corazón puede estar en posesiones, tu corazón puede estar temeroso por alguna situación. Tu corazón puede estar en 1000 partes.
menos en la presencia de Dios. Pero quiero recordarte lo que dice Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que vivir en su sombra. No dice el que visita cada domingo la sombra del Altísimo. Dice el que mora, el que habita, el que hace su habitación, su casa allí. El que está allí en su presencia, el que está allí a sus pies. Números capítulo 16. El corazón del pueblo estaba engrosado. Bueno, ya nos dimos cuenta. Versículo 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, la Shekinah. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Les dijo: apartaos de esta congregación, los voy a destruir, los voy a consumir. Moisés, Aarón, háganse un ladito que les voy. Ya me cansé de toda esta bola de murmuradores. Ya me cansé de toda esta bola de corazones perversos que están lejos de mí. Yo me he mostrado a ellos. Yo he buscado sus vidas. Yo he estado con ellos. Los he guardado en este desierto. Y ahora así me pagan. Háganse un lado. Moisés, Aarón, háganse un lado. Que ahorita van a saber cómo truena el chicharrón. Dios reaccionó de la misma manera que con Coré. Dios trajo juicio a sus vidas por causa de su rebeldía. Fíjate lo que dice Romanos 2. Búscalo, por favor. Romanos 2. Versículo 1. Romanos 2, 1. Si ya lo encontraste, fíjate si en tu Biblia dice el mismo título que en la mía. Dice el justo juicio de Dios. ¿Sí? ¿En alguien dice diferente? ¿En alguna Biblia dice diferente? No, ¿no? ¿Los principios con que Dios juzga? Ok. Fíjate bien, el justo juicio de Dios. No dice el injusto juicio de Dios. No dice el ventajoso juicio de Dios. No dice las cosas locas por las cuales Dios juzga a la gente. Dice el justo juicio de Dios. Leamos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es impresionante, mi hermano, cómo el ser humano atesora, de verdad, atesora ira y juicio para sí mismo. En cada acción que toma, en cada decisión que toma, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada preferencia que tiene para su corazón y su vida, en cada interés en el cual pone sus fuerzas, en cada gusto por el cual se desvive. Es impresionante cómo el ser humano atesora ira en contra de sí mismo delante de Dios. Y seguimos hablando, el justo juicio de Dios. En otras palabras, ¿qué tenemos que decir ante eso? Nada, porque es justo. Porque es lo que el hombre necesita. Porque es lo que el hombre se ha buscado. Porque es lo que el hombre siempre buscó en su vida. Juicio de Dios. Ay, pero es que yo nunca pensé que esto iba a llegar a tanto. Pues, ¿cómo te explico? Si hace mucho tiempo te dije que las cosas no iban a salir bien. Ay, es que no, la verdad no te creí. Es que mira, que no, perdóname. Pues yo, ¿qué? Yo no tengo que perdonarte, que te perdone Dios. Ve con Él.
Arrepiéntete. Su benignidad nos guía al arrepentimiento, pero no endurezcas hoy tu corazón. Es impresionante cómo tanta gente atesora ira y juicio para sí mismo. Y no te estoy hablando de la gente que no conoce de Dios. Estoy hablando de los cristianos. Cristianos que no perdonan. Cristianos que no olvidan. Cristianos que no nos alejamos de Dios. Cristianos que vemos más por nuestros intereses que por los de Dios. Cristianos que nos afanamos con el mundo y las cosas del mundo que en servir al propio Dios. Cristianos que nos brillan los ojos cuando nos hablan de dinero, pero cuando nos hablan de servir a Dios, ay no, qué aburrido. Y luego para allá donde tú vas hay puro polvo, pura tierra. No, mira, mejor acá en la ciudad, aquí todo bonito y no sé qué. Cristianos que en vez de buscar la voluntad de Dios, buscan la voluntad de alguien más. Buscan la voluntad de su jefe, buscan la voluntad de sus amigos, buscan la voluntad del mundo, buscan la voluntad de aquel que se dice ser tu mejor amigo. Y te digo algo, déjame decirte algo, una acotación aquí, un apéndice tantito. Si tu mejor amigo no es cristiano y no tiene temor de Dios, no es tu mejor amigo. Es que ¿qué te puede aconsejar? ¿A dónde te puede llevar? ¿Qué te puede decir el día que tú estés mal? Y no quiero tampoco satanizar nuestras relaciones ni crucificar todo, pero piénsalo por un momento. Si tú crees que tu mejor amigo es alguien que no tiene temor de Dios, o tu mejor amiga, piénsalo como 54,857 más veces más hoy en la noche. Piénsalo realmente. Y mejor búscate a alguien que te hable de Dios y tenga temor de Dios. Busca a alguien así. ¿Es difícil encontrarlo? Sí es difícil. Pero ahí están. Aquí tienes muchos, ¿no? El corazón del pueblo se engrosó. El corazón del pueblo buscó acciones, decisiones, preferencias, intereses y gustos para sí mismo. Y todo eso le hizo atesorar juicio e ira. Y sumado a esto, es impresionante cómo el hombre es tan atrevido e insensato para culpar a Dios por perseguir y conseguir juicio para sí mismo. En otras palabras, estamos como estamos. ¿Y quién es el culpable? Dios. Es que si Dios fuera bueno, no nos tendría así. Si Dios fuera tan bueno como dice en tu Biblia, entonces no estaríamos con tanta hambre. Si Dios fuera tan bueno, no hubiera permitido esta pandemia. Si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que ya, tantas cosas que la gente se inventa. Y culpamos a Dios. No más falta que te diga, si Dios fuera tan bueno, no permitiría que yo fuera borracho. Ándale tú. Si Dios fuera tan bueno, no permitiría que yo fuera un drogadicto. Ándale tú. Si Dios fuera tan bueno, no hubiera permitido que me hubiera separado de mi esposa. Salud. Ándale tú. ¿Quieres que recordemos todas las malas decisiones que tomaste? ¿Quieres que recordemos juntos por qué el día de hoy te digo que has atesorado ira y juicio para ti? Y aún así, somos tan osados en culpar a Dios. Y entonces la gente culpa a Dios. Y el mundo culpa a Dios. Y el día que Jesús venga y nos arrebate, ¿a quién crees que van a culpar? A Dios. El día que venga la tribulación y venga el hambre y vengan los caballos y todo ese rollo, ¿a quién crees que van a culpar? A Dios. Y el anticristo ahí va a estar, ay sí, yo soy bien buena onda con todos ustedes. Todos vengan, hombre. Aquí todos pueden entrar. Allá no te dejan entrar. Aquí sí. Culpamos a Dios, lo rechazamos por lo que nosotros mismos nos hemos provocado. Piénsalo tantito. El caminar según la carne
el caminar según mis intereses, el caminar según lo que yo quiero, nos aparta de Dios y al mismo tiempo ha acarreado juicio, y un juicio que en realidad va en serio. No es así como que, ay, a ver si pasa, que igual y chicle pega y no me hace nada. No, es un juicio que va en serio, mi hermano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Aarón y con Moisés? ¿Qué hicieron ellos? Si regresamos a Números, vieron que Dios les dijo, háganse un lado, Moisés, Aarón. Yo voy a entrar y voy a consumir a todo este pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés y Aarón? Que todos debiéramos de hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Se postraron delante de Dios. Se postraron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? No lo dice, pero seguramente en el corazón de Moisés, como lo hemos llegado a conocer, y ahora el corazón de Aarón, Señor, perdónalos. Señor, mira, no sabe lo que hacen, Dios. Señor, perdónanos, ten misericordia una vez más. Pero es que han osado hablar de mí. Señor, perdónalos. Ellos vieron que iba en serio. Todo el pueblo, ni siquiera nadie se hincó. Nadie se preocupó. Nadie dijo nada. Es más, nadie escuchó lo que dijo Dios. A ver, ¿qué pasó allá? ¿Quién sabe? Como que se escuchó algo por ahí, pero yo no sé ni qué es. Y entonces Moisés y Aarón se inclinan. Señor, perdónalos. Versículo 46 al 50, para terminar. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Cuál fue la plaga que Dios envió? No lo dice. No lo dice, pero fue algo que mataba a la gente. Algo que mató a la gente. Pudo haber sido un virus, una plaga, un ángel de Dios que mató a la gente. No sabemos. Pero el asunto es que la gente se estaba muriendo. Moisés y Aarón inclinados en la tierra. Y Moisés se levanta y dice, Aarón, córrele, Aarón. Ve con tu incensario y toma fuego del altar y pon incienso y pasa con ese incensario por todas las filas de la gente y ve con ellos y ora y haz expiación por los pecados de la gente. Y ahí tienes a Aarón pasando, corriendo por todos lados, por toda la congregación, matando a un animal, derramando la sangre del animal, llevándola al altar de los holocaustos. Ahí tienes a Aarón corriendo para todos lados. Y la gente así como que, ay, ¿qué está pasando? Y Aarón corriendo para todos lados y pidiendo a Dios, intercediendo por el pueblo de Dios. Moisés y Aarón podían haber tenido intereses o interés en dejar que Dios consumiera a todos, ¿no? Señor, pues si tú dices, pues ¿quién soy yo para frenarte, no? Señor, mira, la verdad es que, pues, se lo merecen. Mira, sobre todo aquel que está allá al fondo. Mira, con ese te paso una lana y dale doble. Eso pudieron haber dicho Moisés y Aarón. Quítense a un lado, Moisés y Aarón, porque voy y los voy a consumir. Pásale, se lo merecen. Adelante. Se lo merecen. Han atesorado ira, han atesorado juicio para ellos mismos. Ellos tomaron la decisión, deja que ellos sufran las consecuencias. Órale, Señor, pásale. Podían haber tenido interés en dejar que Dios consumiera a todos, pero no lo hicieron. Y aquí viene la gracia. Intentaron detener la plaga. Aarón corriendo entre todas las filas de la gente. Un solo hombre intentando detener la ira de Dios. Un solo hombre que no pudo salvarlos a todos. 14,700 murieron ese día por causa de esa plaga. Pero un solo hombre corriendo con los pies hinchados por el calor del sol en el desierto. Cansado.
Un hombre ya viejo, más de 80 años tenía Aarón, corriendo a través de las filas de la gente muriendo, llorando. Algunos muriendo en los brazos de otros. Y Aarón corriendo con el incensario y agarrando una oveja y matándola rápido y degollándola, pum, 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 rápido, llevándola al altar de los holocaustos y pidiendo perdón. Señor, perdónalos. Señor, que suba el fuego y que suba el aroma de este olor grato delante de ti, Señor, perdónalos. Y agarrando el incensario y corriendo por todos lados, llorando Aarón por la gente que estaba muriendo. Dime tú si ese no es un intercesor. Dime tú si ese no es un hombre que ama a la gente. Dime tú si ese no es un hombre que tiene el corazón de Dios allá adentro. Cualquiera hubiéramos dicho, ¿no? Se lo merecen, Dios. Y como dice tu palabra, lo entrego en manos de Satanás. Órale, qué bueno que le está pasando. Ándele, lero, lero, para que vea lo que es. Para que vea, si se dé cuenta de que no se juega con Dios. Ándele. Pero no fue así. Un hombre tratando de aplacar la ira de Dios, pidiendo misericordia, haciendo expiación por el pueblo, pidiendo perdón. ¿Y sabes algo? Aarón, en su caso como sumo sacerdote, era responsable delante de Dios por la vida de la gente. Corrió en medio de la congregación como un verdadero intercesor, llevando incienso, es decir, oración delante de Dios. Y se puso entre los vivos y entre los muertos, y unos muertos y otros vivos, y allí orando: Señor, este que está vivo, Señor, no dejes que muera, Padre, Señor. Y allá otro gritando: Aarón, ven a orar por mí, espérame tantito. Y va a orar, y Aarón, espérame tantito. Y él va a orar también. Y yo no hubiera podido. Llorando, y en mis fuerzas no hubiera podido. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. La plaga se detuvo donde Aarón estaba orando. Una imagen sumamente dramática del sumo sacerdote suplicando misericordia y promoviendo la vida en medio de la muerte y en medio del juicio. Pararse entre los vivos y los muertos habla acerca de una seriedad de las cosas, de un hombre que en realidad tiene un corazón de Dios. Y realmente la oración, entender que la oración puede mover la mano de Dios, la oración puede detener la muerte, y la oración puede detener el juicio de Dios, clamar por vida. Y ahora la imagen y la obra del sumo sacerdote Aarón aquí es la imagen, adivina de quién, de Jesús, como sumo sacerdote, obrando e intercediendo a favor de nosotros. Imagínate que tú eres ese pueblo de Dios. ¿Te mereces el castigo? ¿Te mereces el juicio? ¿Te mereces esa plaga? ¿Sí? Todos aquí la tenemos bien merecida. Pero alguien se puso en medio. No tuvo que correr. Él caminó. Suplicó. Pidió que la copa no fuera para él, fuera para alguien más. Y aún así dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Éramos culpables. Merecíamos el juicio y la muerte. ¿Y te acuerdas cómo decía el título? El justo juicio de Dios. Y merecíamos el justo juicio de Dios sobre nosotros. Pero Jesús nos sustituyó. El justo por los injustos dio su vida. Corrió para salvarnos. Se paró entre la muerte y la vida. ¿Quién más sino aquel que da la muerte y también la vida? El que tiene control de la muerte y da la vida. Y entonces nos favoreció. Jesús se puso en el camino de la plaga del pecado, y lo llevó él a la cruz. Aarón y su incensario pudieron frenar la ira de Dios. 14,000 murieron. 14,700 del pueblo. Frenó la ira de Dios sobre el pueblo. Pero cuánto más
La sangre y la muerte de Cristo pueden frenar la ira de Dios sobre el pecado en el mundo. El asunto es, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere ser salvado? ¿Quién quiere buscar realmente que Dios le salve? Termino con estos pasajes. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más Cristo? Allí mismo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como ante el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta para ti es, ¿tú le esperas? Ese día murieron más de 14,000. El día de hoy mueren cada día más de 14,000. Pero hay gente que lo espera. Hay gente que lucha. Hay gente que todavía podemos orar. ¿Puedes orar tú? ¿Puedes orar por la violencia? ¿Puedes orar por lo que está pasando a nuestro alrededor? Puedes sentarte un día y empezar a orar porque Dios nos dirija, porque Dios nos ayude, porque más gente empiece a saber quién es Dios, porque Dios abra puertas alrededor de este lugar y que este lugar algún día sea lleno de la presencia de Dios en primer lugar, pero también lleno de gente que tiene hambre y sed de justicia y gente que busca de Dios. ¿Puedes ayudarme a orar por eso? Para que donde hay muerte y donde hay plaga de pecado, entonces pueda brotar luz, salvación, redención y perdón. ¿Puedes ayudarme para eso? Cierra tus ojos. Señor, hoy Dios te bendecimos y te adoramos. Hoy, Señor, cantamos a ti, Dios. Y tan solo, Señor, acercándonos a tu presencia, queremos darte gracias por lo que has hecho. Señor, tú has hecho demasiado en nosotros. Y tú, Dios, intercediste para que nosotros pudiéramos tener perdón. Tú eres bueno, Señor, y aquí estamos hoy delante de ti. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis
llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Señor, hoy clamamos a ti, Jesús. Hay tantas cosas, Señor, que podemos ver a nuestro alrededor, y tantas cosas, Dios, que el mundo mismo se ha buscado. Pero Padre Santo, queremos tan solo, Señor, hoy ponernos en tus manos. Tal vez, Señor, en nuestras manos, Señor, está el incensario como en Aarón, para ir y llevar, Señor, las buenas nuevas, para que la gente, Señor, se salve, Padre, de la plaga de la mortandad. En nuestras manos, Señor, en nuestra boca está, Señor, la responsabilidad de hablar de ti. Nosotros no podemos salvarlos, Dios, pero sí podemos decirles en dónde está la salvación. Señor, llénanos, Padre, de ese fuego, Señor, del altar, para llevar tu palabra. Señor, para llevar el incienso, Señor, y para orar por aquellos que todavía, Señor, no te conocen. Comenzando con nuestras familias. Comenzando, Señor, con aquellos, Dios, que están en nuestras casas viviendo. Comenzando, Señor, por aquellos que amamos y que aún no están en tus pies. Te bendecimos y entregamos nuestro corazón a ti, nuestra vida a ti, Señor, nuestras manos a ti. Si de algo te sirven, Padre, para llevar tu voluntad, para llevar tu palabra a donde tú quieras, Señor. Alzamos nuestras manos. Aquí están, Señor. ¿Qué más podemos tener? Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy,
Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, Padre. Gracias por dejarnos estar aquí, reunirnos en este lugar. Cantamos a ti, proclamamos tu nombre, confiamos en ti siempre. En el nombre de Cristo, Padre. Amén, Dios. Gracias por venir. Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Que Dios siga contigo, te sustente, te guarde y que su rostro resplandezca en ti cada día. Dios te bendiga. Gracias. Tú me has dado todo.